Listo. Bueno. Entonces, entramos al eCampus. Esta vendría siendo la unidad 4, vectores, apretan arriba vectores. Vamos, como siempre, al final y van a encontrar en las ayudantías, ¿ya? La de hoy corresponde a la ayudantía 4.2 y ya les subí la resolución, que como les comenté, no alcanzamos a terminar con sus compañeros de la sesión pasada, entonces les pedí por favor que ellos terminaran dentro de lo posible, lo más pronto los dos ejercicios que faltaban. Por eso se la subí más o menos rápido para que puedan, ojalá si lo pueden hacer al tiro, mejor, porque van a tener todo más fresquito, todo lo que acabamos de ver, ¿ya? Así que ya está ahí la resolución por si acaso. Y estoy grabando la ayudantía de hoy. Entonces, una vez que descarguen la ayudantía 4.2, lo que vamos a ver es... Se me perdió, se cerró. Lo voy a gritar. Es un PDF de 2 páginas, ¿cierto? Y que tiene como título entonces ayudantía 4.2 y dice aplicaciones de vectores, ¿ya? ¿Nadie tiene algún problema para encontrar la ayudantía, para abrirla, para verla? ¿Sí? Porque recuerden que les voy a pedir que la dejen abierta para que vayamos trabajando en la pizarra, ¿ya? Por favor. Así que si alguien tiene algún problema técnico, que lo haga saber al tiro para resolverlo, ¿ya? ¿Nadie? Súper. Entonces, les adelanto un poquito. En el primer ejercicio, ¿ya? Que es aplicaciones de las aplicaciones de vectores, vamos a ocupar, bueno, en realidad en todos los ejercicios vamos a ocupar trigonometría, ¿ya? Pero la forma en que lo vamos a hacer, las primeras partes las vamos a hacer súper detalladamente, paso por paso, vamos a dibujar todos los triangulitos, para que quede más claro de dónde sale la definición del seno, del coseno, todo eso, ¿ya? Pero una vez que vayamos avanzando, ya después de uno o dos ejemplos, vamos a hacerlo mucho más rápido, ¿ya? O sea que me voy a saltar un poco, dibujar todos los triángulos, porque si no vamos a estar hasta mañana, ¿ya? Así que les pido por favor que pongan mucha atención en esta primera parte, resuelvan todas sus dudas ahora, porque después, si es que ya no lo avanzaron ahora, después vamos a avanzar un poquito rápido, va a ser muy difícil que después terminen entendiendo lo que tienen que entender, ¿ya? Así que por favor ahora, todas las preguntas, toda la concentración, y de ahí nos relajamos entonces a hacer ya todo esto mucho más mecánico, ¿vale? Súper. Entonces nos vamos a la pizarra. Y vamos a hacer entonces el ejercicio 1. ¿Qué dice? En la figura se muestran 3 vectores A, B y C, con sus magnitudes y el ángulo que forman con alguno de los ejes, ¿ya? Ojo con eso del ángulo con respecto a alguno de los ejes, porque ustedes vieron en la cápsula, ¿cierto? Que una forma de describir la magnitud, ¿cierto? Y la dirección de un vector es usando un ángulo, pero por lo general ese ángulo lo medíamos con respecto al eje X positivo, ¿ya? En este caso, si se dan cuenta, esos ángulos que salen ahí, no todos están con respecto al X positivo, ¿ya? Así que ojo con eso. Entonces dice, la parte A, escriba cada vector en función de los vectores unitarios I y J, ¿ya? O, como ustedes ya saben, I tongo y J tongo. Con eso hacemos entonces mención a estos famosos vectores unitarios, ¿cierto? Que van en direcciones bien particulares. Sabemos que el itongo va en la dirección X positivo, en este caso, si es más itongo, más X positivo, y el J tongo va en la dirección entonces Y, ¿ya? ¿Todos entienden a qué se refiere cuando dice escriba cada vector en función de los vectores unitarios? ¿Se entiende lo que están pidiendo? ¿O alguien solamente de escuchar eso no entiende nada? Ya. Matías entiende, ¿cierto? ¿Sí? Ya. ¿Alguien que no entienda o no? Bueno, pero básicamente de lo que vimos en las cápsulas, que los vectores, si bien todo esto partimos con
describir los vectores como algo gráfico, ¿cierto? Como estas flechitas que apuntan en una cierta dirección, tienen un cierto largo. Después pasamos a la parte de describirlas, pero ya con herramientas matemáticas, ¿cierto? Usando números y usando estos famosos vectores unitarios que van en direcciones bien particulares, ¿cierto? Que coinciden con los ejes de coordenadas de un plano cartesiano, ¿ya? Entonces, cuando nos pidan que escribamos entonces los vectores ocupando estos vectores unitarios, nos están pidiendo entonces que escribamos el vector, por ejemplo, A como una componente entonces que va en la dirección X por I tongo más una componente que va en la dirección Y por J tongo. ¿Ya? Esto, de acuerdo a cuando vimos la suma de vectores tanto gráficamente como algebraicamente, a lo que corresponde es, en el fondo, si yo tengo un vector A acá, yo sé que puedo escribir este vector A como la suma de otros dos vectores, ¿cierto? Un vector que va solamente en la dirección X y otro vector que va solamente en la dirección Y, ¿ya? Entonces, lo que estoy haciendo básicamente cuando escribo el vector A de esta manera, como la suma de esas cosas, estoy diciendo que son la suma de otros dos vectores. Un vector que va solo en la dirección X, que tiene módulo o magnitud A sub X, y otro vector que va solo en la dirección Y, que tiene en este caso magnitud A sub Y. Eso es todo lo que estoy haciendo. ¿Se entiende? ¿Todos entienden? Acá necesito, por favor, que me digan si de verdad se entiende esto, si estamos todos en la misma parada, porque si no, tenemos que detenernos para ver si vamos avanzando. ¿Ya? Súper. Entonces lo que nos están pidiendo es que para los tres vectores que tenemos, para A, B y C, lo escribamos de esta manera, como está acá. Y eso se reduce a encontrar las famosas componentes. O sea, hay que encontrar A sub X, A sub Y, B sub X, B sub Y, C sub X, C sub Y. ¿Ya? Y la forma de hacer eso, porque sabemos que A sub X y A sub Y son cantidades escalares, son números, y esos números, en este caso, coinciden con los catetos de un triángulo rectángulo. ¿Ya? O sea, ese A sub X, A sub Y son los catetos, en este caso, de ese triángulo rectángulo que se forma ahí. Y la forma de encontrar los valores de esos catetos es, por lo que vimos ayer, ¿cierto? Y lo que vieron en las cápsulas, tenemos varias herramientas, ¿cierto? Pero la principal que vamos a usar es la famosa trigonometría, las funciones seno, coseno, ¿ya? Y en algunos casos en particular nos podemos agarrar de otras cosas, ¿cierto? Como el teorema de Pitágoras, el teorema del seno, el teorema del coseno, y sabemos que hay varias opciones, ¿ya? Entonces vamos a empezar con el vector A. Tenemos entonces que este ángulo acá vale 30. Tenemos que el módulo de A, o la magnitud, ¿cierto? Vale, en este caso, 200 newton. Y sabemos que la magnitud, en el fondo, nos entrega información acerca del largo de este vector. O sea, básicamente lo que tenemos ahí es el valor de la hipotenusa. ¿Ya? El largo del vector A, que sería nuestra hipotenusa, vale 200 newton. Así que si tenemos el valor de la hipotenusa y tenemos un valor de un ángulo, ¿ya? Usando trigonometría es bastante sencillo encontrar cuánto valen las cantidades restantes, o sea, cuánto valen los catetos, AX, AI, después lo ponemos arriba y entonces escribimos nuestro vector en términos de estos vectores unitarios. Súper, ¿ya? Si no hay dudas, seguimos entonces. Ya, la función coseno entonces, coseno del ángulo 30, ¿cómo podríamos escribirlo? Según la definición, la función coseno es el cateto adyacente al ángulo. Adyacente al ángulo sería, en este caso, AX, esa medida, dividido en la hipotenusa. La hipotenusa son 200 newton. Si despejamos A sub X de ahí, nos queda entonces que A sub X vale 200 newton por el coseno de 30. ¿Sí? Y para los que vieron las cápsulas, se recuerdan que en algún momento, no sé si fue el profesor Eric, mostró una tablita con varios valores de la función seno y coseno para distintos ángulos. No sé si se acuerdan, una tablita súper bonita de colores.
¿Sí? ¿Alguien la vio? Ya. Les recomiendo, lo que yo hice fue tomarle un pantallazo a esa tablita y la tengo abierta acá en mi computador, ¿ya? No se las quiero mostrar porque me da miedo de que se borre lo de la pizarra. Por eso no se las muestro, pero para los que vieron los videos saben de lo que estoy hablando. Les recomiendo, para los que ya la tienen, la vamos a usar ahora. Para los que no la tienen, les recomiendo que después vuelvan a ver el video o lo vean si es que no lo han visto y le saquen un pantallazo entonces a esta tablita, que va a ser de gran utilidad, ¿ya? De todas maneras, siempre podemos sacar el valor usando la calculadora, ¿ya? Pero creo que es un poco más conveniente quizá ahora en esta primera parte tener esa tablita. Entonces, si buscamos la tabla, el coseno de 30, acá aparece que es aproximadamente, ¿cierto? Estos son valores aproximados, por lo general estos son números irracionales, ¿ya? O sea, son infinitos. El coseno de 30 da 0,87. ¿Sí? ¿Están todos de acuerdo? ¿Sí? Súper. Ya. Entonces, si multiplicamos eso, a mí me dio aproximadamente 174 newton. La multiplicación de 200 por 0,87. ¿Ya? Entonces, súper, calculamos la componente en X que se dice del vector A. Ahora nos falta calcular la componente en Y. Seguimos la misma lógica, ¿ya? Voy a, que como no lo puedo correr, voy a borrar un poquito esto para calcular la componente en Y acá mismo, ¿ya? Pero noten, nos dio 174. La componente en Y, por descarte, deberíamos usar entonces la función seno, ¿cierto? La función seno de 30, en este caso, se define como el cateto opuesto al ángulo, que en este caso sería la componente en Y, A sub I, dividido en el módulo de A, o sea, los 200 newton. Si despejamos entonces A sub I, nos va a quedar que es 200 por seno de 30. Si buscamos nuestra tablita, vamos a encontrar que seno de 30 vale aproximadamente, no aproximadamente, exactamente 0,5 y 0,5 por 200 da 100. O sea, la componente en I son 100 newton. Ya, así que ahora queda solamente reemplazar lo que obtuvimos en el vector A y escribir. Entonces, la componente en X nos dio 174 por I tongo, más la componente en Y nos dio 100 J tongo, y le puse paréntesis porque voy a poner el newton afuera para no ponerlo, si no tendría que escribirlo en la componente X y en la componente Y, para no escribirlo dos veces, ¿ya? Por eso lo puse entre paréntesis. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Está súper claro? ¿Nadie tiene problemas de cómo definimos las funciones seno y coseno para calcular entonces las componentes? Súper. Gracias, Rodrigo, Matías, por el feedback. Ya, vamos a calcular entonces o a escribir el vector b en términos de estos vectores unitarios, ¿ya? El vector b lo vamos a dibujar. Seno de 30 es un valor numérico, ¿ya? Que vale 0,5. Si usted pone su calculadora, las calculadoras del computador son un poco distintas, o del celular. Tiene que escribir 30 y ahí apretar seno, y el seno de 30 siempre toma el mismo valor y vale 0,5. ¿Ya? Si no, también aparece en la tablita. En la tabla de las que les estoy haciendo mención, se las voy a mostrar mejor para que veamos. Pero lo que quiero que entiendan es que seno o coseno de un valor fijo siempre les da el mismo valor, ¿ya? Es como decir, ¿cuánto vale 2 por 2? Siempre vale 4, ¿cierto? No va a cambiar. Seno de 30 siempre vale lo mismo, siempre vale 0,5. Entonces, obviamente es muy difícil pedirles que se aprendan un montón de valores. Ahí se los voy a mostrar.
Esta es la tablita de las que le estoy hablando. Esta aparece en una de las cápsulas, no recuerdo exactamente en cuál. Entonces les recomiendo que, al igual que yo, les tomen una captura de pantalla y lo tengan ahí a mano, ¿ya? Entonces acá salen valores para distintos ángulos. Acá la primera columna, la cuarta, ¿cierto? La séptima y la décima columna salen los ángulos y acá salen los valores de seno y coseno para esos ángulos. Entonces seno de 30 vale 0,5 y coseno 0,87, el valor que pusimos anteriormente. ¿Ya? Entonces, eso. Vamos a la pizarra. Ya, se borró todo, pero no importa. Entonces, el vector B, vamos a dibujarlo primero porque esta parte tiene acá una manita. ¿Ya? El vector B, ¿dónde está? El vector B, según cómo está acá el dibujo, va más o menos hacia allá, ¿cierto? Acá está el eje X. Este es el vector B. El módulo del vector B, o la magnitud, es de 300 newtons. Y el ángulo que forma acá con respecto al X negativo, si queremos, es de 45 grados. ¿Ya? Entonces, acá es la misma idea. Se supone que ese mismo vector B, que es un vector que va hacia arriba a la izquierda, lo podemos escribir en términos de otros dos vectores. ¿Ya? Esos otros dos vectores son un vector que va acá en la dirección X hacia la izquierda, o sea, X negativo, y otro vector que va en la dirección Y, pero hacia arriba, o sea, Y positivo. Y los largos de esos otros dos vectores, que sumados hacen el vector B, son B sub X y B sub Y, los largos de los vectores. Entonces se supone que el vector B lo podemos escribir entonces como menos B sub X y tongo más B sub Y J tongo. ¿Por qué a la componente en X le puse un menos? ¿Alguien quiere responder? Porque está a la izquierda del origen, ¿ya? Porque va a la izquierda en realidad. Ese menos, lo que me está diciendo, podríamos verlo como menos y tongo, significa que es un vector unitario en la dirección menos X, porque el vector está apuntando hacia allá. ¿Ok? Entonces, cuando nos demos cuenta más o menos, estamos haciendo la descomposición, ¿cierto? Antes de aplicar la trigonometría, nos damos cuenta que las componentes, ya sea en X o en Y, van contrarios a los signos que nosotros definimos positivos, entonces tenemos que ponerle a mano, digamos, el menos ahí. ¿Ya? En este caso, la componente en Y va en dirección J positivo, así que va con un más, está bien. ¿Ya? Y ahora sí entramos a calcular las componentes usando la trigonometría. ¿Ya? Entonces, la componente en X, fíjense que B sub X es el cateto adyacente al ángulo de 45. Entonces, cuando hablamos de adyacente, deberíamos pensar en la función coseno. ¿Ya? Entonces, coseno de 45 en este caso debería ser cateto adyacente, o sea, la componente en X, dividido la hipotenusa, que es el módulo del vector B o la magnitud, que son 300 newton. O sea, B sub X vale 300 newton por coseno de 45. Y coseno de 45, si lo buscamos en nuestra tablita, o lo ponemos en la calculadora y lo aproximamos, da aproximadamente 0,71. Esto nos da una componente en X, entonces, de aproximadamente 200, voy a poner acá, la próxima mejor, 213 newton. ¿Ya? Y la componente en Y es el cateto que está opuesto al ángulo, entonces deberíamos pensar en la función seno de 45
se define como el cateto opuesto, B sub I, partido la hipotenusa, que es la magnitud entonces del vector B. Así que nos queda B sub I igual 300 por seno de 45. Si calculamos el seno en la calculadora o lo buscamos en nuestra tablita, nos vamos a dar cuenta que el seno de 45 vale lo mismo que el coseno de 45. O sea, el resultado da exactamente lo mismo que está arriba, aproximadamente. Son 213 newton. ¿Alguna duda hasta acá? ¿No? Tenía desactualizado el chat. Pregunta. Ya. Esta es buena pregunta. Rodrigo pregunta entonces. En los 45 grados, ¿no se debe considerar el ángulo como 135? O sea, usted se refiere en el fondo al ángulo medido desde el comienzo del eje X, ¿ya? Esa es otra opción de hacerlo. Ya podríamos usar el ángulo 135 desde el eje X, pero en ese caso deberíamos escribir las componentes todas con un signo positivo desde un comienzo. ¿Ya? La gracia de ocupar el 45 es que ocupa un ángulo, después se van a dar cuenta que en realidad es mucho más simple siempre trabajar con ángulos entre 0 y 90, ¿ya? Y no pasarse del 90. Pero eso no es tan relevante. Lo importante es que puedo cometer algún error, por ejemplo, pasando del 45 al 135. Me puedo equivocar restando, cualquier cosa, y es un ángulo más grande. También me puedo equivocar calculando el seno o el coseno. Pero si lo hiciera ocupando ese valor, el 135, tendría que entonces asumir que las dos componentes son positivas. ¿Qué va a pasar? Cuando calcule, en este caso, el coseno de 135, eso me va a dar negativo. De hecho, si ven en la tablita, el coseno de 135 da menos 0,71. O sea, sería exactamente lo mismo que estamos haciendo ahora, solamente que ahora el menos se lo pusimos a mano. Si lo vamos a hacer como lo estoy haciendo ahora, que les recomiendo que lo hagan así, consideren el 45, el ángulo más pequeño, y ustedes a mano le ponen entonces la dirección, en este caso el sentido al vector. ¿Ya? Pero en ambos casos les va a dar exactamente lo mismo. ¿Se entiende? Súper. Entonces, el vector v sería menos la componente en x, sería menos 213 y tongo, más 213 j tongo. ¿Estamos? Ya. Y nos falta entonces el último vector, que es el c, que en realidad tenemos que hacer lo mismo, es quizá un poquito más complicado porque el ángulo que forma ahí con el eje x negativo es 55 y no aparece en la tabla, ¿ya? Entonces vamos a tener que usar la calculadora. Esa es como la única diferencia, pero el resto es todo lo mismo. Tiene componente entonces en x, c sub x y tongo. Esa componente en x es positiva o negativa. Veamos cómo el vector c. El vector c es más o menos así. Entonces el vector c se puede construir por otros dos vectores. Uno que va en x hacia la izquierda y otro vector que va en y hacia abajo. Ese sería nuestro vector b. Perdón, c. Tiene componentes entonces c sub x son los catetos y c sub y. Esas componentes en x, ¿es positiva o negativa? Negativa, ¿cierto? Y en y, ¿es positiva o negativa? Las dos negativas, ¿cierto? Ambas negativas. Menos c sub i, j tongo. Entonces,
De nuevo, calculamos C sub X. C sub X es, en este caso, ¿dónde está el ángulo? Acá. Son 55. C sub X es el cateto adyacente. Entonces, como es adyacente, pensamos en la función coseno. Entonces, coseno de 55 es cateto adyacente, o sea, C sub X partido en el módulo de C. El módulo de C vale 155. Sí, 155. El módulo o magnitud, por si acaso el módulo y magnitud son sinónimos, ¿ya? Yo, por lo general, me cuesta decirle magnitud, le digo módulo, pero para que entiendan que es lo mismo. C sub X entonces son 155 newton por coseno de 55. Y este valor, como les digo, no está ese ángulo en la tabla, así que lo busqué en la calculadora y da aproximadamente 0,57. 0,57 y esa multiplicación da aproximadamente, de nuevo aproximado, 88 newton. ¿Ya? Y la componente de mi, entonces C sub i es el cateto opuesto al ángulo, entonces pensamos en la función seno. Seno de 55 entonces debería ser la componente ni partido entonces la magnitud de C y C sub i. No, da lo mismo, ¿ya? Solo yo soy un poco cuadrado, me gusta calcular siempre la componente X primero y la componente Y. Entonces, siempre tengo que fijarme en mi triangulito. La componente X es el cateto adyacente o opuesto al ángulo, en este caso. En todos los casos que hemos hecho ahora, el cateto adyacente siempre es la componente en X. Por eso parto con la componente en X y por ende uso el coseno. ¿Ya? Pero en realidad da lo mismo. No es que, ojo con esto, ¿ya? O sea, usualmente la componente X está relacionada con el coseno, cuando dibujamos, como yo dibujo, digamos, las cositas, pero no siempre es así, ojo con eso. Siempre tienen que fijarse en el triángulo que construyeron y de acuerdo a eso escribir la definición de seno y coseno, ¿ya? No siempre la componente X va a ser con coseno, ¿ya? Y no siempre hay que partir con el coseno, puedo partir con el seno y calcular la componente en Y primero, pero como les digo, yo soy un poco cuadrada, entonces me gusta hacerlo en orden, ¿ya? Pero da lo mismo. Entonces, la componente ni sería 155 newtons por seno de 55. El seno de 55, si lo ponemos en la calculadora, da aprox 0,82 y esa multiplicación da aproximadamente 127 newtons. Si lo aproximamos al entero, ¿ya? Así que ya tenemos las dos componentes, podemos escribir nuestro vector C, entonces, completo, recordar los signos negativos, sería menos 88 y tongo, menos 127 J tongo, newtons. Así que tenemos los vectores A, D y C escritos en términos de los vectores unitarios Y tongo y J tongo, que son los que van en la dirección X e Y correspondientemente. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Ya? Esto no va a quedar acá, no se preocupen, vamos a seguir trabajando con esto mismo, que básicamente esto se llama descomponer un vector en términos de sus vectores unitarios. A ver, ¿qué dice acá? Profe, ¿podría mostrarme la planilla anterior un poco? ¿La página anterior? ¿Sí? ¿Esa? ¿Estamos? Súper. Voy a seguir con el inciso B, ¿ya? Voy a cambiar la página. Recuerden que ojalá quede bien grabada esta sesión, así que puede que la subamos después.
Ya, la parte B dice, encuentra la suma de los tres vectores. ¿Ya? Ustedes vieron suma y resta, primero gráficamente, ¿cierto? La suma era entonces poner la flechita, el principio de una flechita al término de la otra y así, ¿ya? Sucesivamente, y el resultado final entonces empieza donde empieza la primera flechita y termina donde termina la última flechita. ¿Ya? No es tan complicado. Y en las últimas cápsulas, para los que alcanzaron a llegar ahí, vieron entonces suma y resta, pero de forma algebraica, ¿cierto? Y para eso es necesario tener entonces escritos los vectores de la manera que lo escribimos ahora, ¿ya? Entonces, acá está el vector C, voy a escribir el B y el A, que ya lo habíamos encontrado, que son menos 213 y tongo, más 213 j tongo, y el vector A, entonces nos dio 174 y tongo, más 100 j tongo, newton, ¿ya? Entonces, la forma de sumar esto algebraicamente es bien sencillo, ¿ya? Solamente tengo que sumar todos los escalares correspondientes al eje X y aparte sumar todos los escalares correspondientes al eje Y. O sea, esto sería todos los escalares del X son menos 88, menos 213 y más 174. Todos los escalares de los componentes en Y o del eje Y son menos 127, más 213, más 100. Y eso es todo. Ustedes saben que la suma de vectores me da otro vector, ¿ya? Por eso tengo que mantener el y-tongo y el j-tongo a esta suma de escalares, ¿ya? Entonces la componente en X resultante va a ser la suma de todas las componentes X de los vectores que se están sumando, y la resultante en Y va a ser la suma de todas las componentes en Y de los vectores que se están sumando. ¿Sí? Ya. En Y a mí me dio... acá me falta, sorry, la unidad, ya nunca olvidé la unidad. La suma en I me da menos 127 y tongo, y perdón, en X, y en Y me da 186 j tongo, y todo esto son newton. Esa es la suma entonces de los vectores A, B y C. Y si se dan cuenta, cuando lo tengo escrito de esta forma, que igual nos costó un poquito llegar a esto, no fue fácil, hacer la suma o la resta es muy sencillo, ¿ya? Solamente sumo todos los escalares de las componentes en X, todos en Y aparte, y si tuviera en Z, también todo en Z aparte. ¿Dudas? El y-tongo siempre se asocia al eje X, es una convención, ¿ya? Eso sí es como una regla, eso no se cambia, porque imagínense algunas personas en algunas partes del mundo ocupan el y-tongo para el X y otra en otra parte del mundo para el Y, eh, sería un poco desordenado, ¿cierto? No entenderíamos nunca. Entonces, por convención, siempre el Y se ocupa para el X, siempre el J para el Y, y siempre el K para el Z. El K-tongo hace referencia al eje Z, ¿ya? Sí. Pero en esta primera parte siempre trabajamos en dos dimensiones más simples. Dice, dependiendo del ejercicio, uno puede determinar si hacia la izquierda o derecha de los ejes es positivo o negativo. Hacia la izquierda o derecha. Ya, es que cuando uno habla de positivo y negativo, uno tiene que definir primero decir, bueno, hacia allá voy a considerar que hacia allá es positivo. Por ejemplo, yo podría tener mi sistema de referencia y yo perfectamente podría decir, bueno, yo quiero que a la izquierda sea X positivo. Y nadie me puede detener, digamos. Y digo, bueno, y hacia arriba Y positivo. ¿Ya? Y lo único, digamos, que tengo que tener en consideración es que si voy a trabajar con ese sistema que yo me inventé, digamos, tengo que ser consistente con eso. O sea, todo lo que yo escriba de aquí en adelante tiene que ser consistente con eso. ¿Ya? Decir algo a la izquierda no siempre significa decir que es negativo. En este caso, hacia la izquierda es positivo, ¿ya? Porque yo me definí este sistema propio. ¿Ok? Pero usualmente para tratar de ponernos de acuerdo, ¿cierto?
ocupamos un sistema de coordenadas cartesiano donde siempre hacia la derecha significa positivo y hacia arriba significa positivo. Es lo que intentamos hacer un poco para que todos trabajemos la misma. Pero no tiene nada de malo poner los ejes coordenados hacia donde yo quiera y definir positivo y negativo hacia donde yo quiera. No hay ningún problema. Solo que de ahí en adelante, todo lo que yo escriba tiene que ser consistente con eso. ¿Ya? Ojo con eso. Súper. Vamos entonces a al ejercicio 2. Vamos al ejercicio 2. Dice, los vectores fuerza F1 y F2 representados en la figura tienen magnitudes. Entonces, magnitud de F1 10 newton y magnitud de F2 16 newton, respectivamente. Encuentro un vector fuerza F3 tal que la suma de los tres vectores es 0. Entonces, lo primero que voy a hacer es dibujar lo que tenemos acá. Y dibujar entonces el vector F1 y el vector F2. Y acá me parece que tengo un ángulo de 37. Y este vendría siendo el eje X. Ahí. Ya. Entonces, cuando nos dicen que encontremos un vector F3 tal que la suma de los tres vectores me dé 0, ¿ya? Se refiere a, ustedes saben que ya vimos que si sumamos varios vectores, lo que voy a obtener finalmente también es un vector. ¿Ya? Entonces, ¿a qué se refiere con que me dé 0? Vamos a ver. F1 más F2 más F3 creo que me dé 0, pero yo sé que si sumo tres vectores no puedo obtener un escalar, voy a obtener un vector. Entonces lo que estoy buscando como resultado es lo que se llama el famoso cero vectorial. ¿Ya? Y ese cero vectorial, si estoy trabajando en dos dimensiones, como estoy ahora, no es nada más que un vector que tiene componente en x0 y en y0. Eso sería todo. Ese es el cero vectorial. Si estoy trabajando en tres dimensiones, sería 0 y tongo, más 0 j tongo, más 0 k tongo. ¿Ya? Pero ese es el cero que estoy buscando que me dé. Entonces, habíamos dicho inicialmente que para sumar vectores, lo que tengo que hacer es sumar las componentes por separado. O sea, sumar F1, F2 y F3 es equivalente a sumar las componentes en X de los tres vectores, o sea, F1X más F2X más F3X. Todo esto lleva y tongo, y acá aparte entonces, lo voy a poner abajito que no me va a alcanzar, serían la suma de las componentes en y de los vectores F1, componente en y del F2 y componente en y de F3. Y esto va multiplicado por J todo. ¿Ya? Entonces, si tengo una suma de tres escalares por y tongo y al otro lado de la igualdad tengo que eso tiene que ser igual a 0 y tongo, esto lo puedo descomponer como dos ecuaciones independientes. ¿Ya? La primera es la que considera la equivalencia solo de los itongos y dice que la suma de las componentes en X, entonces, de los tres vectores, tiene que ser igual a 0. Ahora sí es un cero escalar. Y la suma de los vectores, de las componentes en Y de los vectores F1, F2 y F3, tiene que ser igual a 0 escalar. ¿Sí? ¿Todas? ¿Consultas? Bueno, F1 y F2 salen en el dibujito. Tengo ángulos ahí involucrados. Podemos hacer algo muy parecido a lo que hicimos en el ejercicio 1, ¿ya? Y por ende, podemos entonces calcular todos estos escalares que aparecen acá, los cuatro que están a la izquierda. Podemos calcular las componentes en X y en Y de F1 y la componente en X y en Y de F2. Y si tenemos eso, podemos entonces resolver esas dos ecuaciones y calcular las componentes en X y en Y de este vector F3 que
es el que queremos encontrar, ¿ya? Porque F3, a pesar de que no sabemos cómo es, lo único que sabemos es que es un vector que tiene una componente entonces en X, F3X, y una componente en Y, F3Y. ¿Ya? Entonces, vamos a escribir primero los vectores F1 y F2 en forma algebraica para sacar las componentes, vamos a resolver esas ecuaciones y ahí vamos a obtener lo que nos falta entonces. La forma del vector F3 tal que si lo sumo con F1 y F2 me dé este cero vectorial. Disculpa, Mati, gracias. Rodrigo. También puede ser, sí, también puede ser. Las matemáticas, ustedes saben que si tenemos una igualdad, hay muchas cosas que podemos hacer para conservar esa igualdad. Me refiero a muchas operaciones matemáticas. Entonces, los vectores tienen la particularidad de que también si los sumamos o los restamos a ambos lados, la igualdad se mantiene. Y podría ser como dice Rodrigo. No hay ningún problema. Lo que sí hay que tener cuidado, hay que ser consistente de siempre igualar todas las cosas de la componente y o x, en este caso, con las de la componente y todos los j con los j. Es la única salvedad que hay que tener, ¿ya? Pero sí, en teoría sí se puede, pero puede que a alguno le pueda resultar un poquito confuso quizá en esta parte, ¿ya? Pero sí se puede. Entonces, el vector F1, ustedes que ya más o menos están secos en esto. ¿Cómo sería? ¿Cierto? Es un vector que tiene componente en X, F1X y F1Y en la dirección J. ¿Cómo calculo la componente entonces en X de este vector? Si miro más o menos el triángulo que puedo formar ahí. Este sería F1X y este sería F1Y. Más o menos de todo lo que ya hemos visto, ¿cierto? Exactamente, ¿ya? Sería, como en este caso la componente X es el cateto adyacente, tiene que ver con coseno, por lo que ya vimos más o menos es coseno del ángulo por la magnitud de, en este caso del vector F1, o sea, 10 newton por el coseno de 37. Coseno de 37, me parece que ya lo ocupamos, vale 0,8. Y 10 por 0,8 vale 8. O sea, la componente en X del vector F1, bien digo, son 8 newton. ¿Sí? Y la componente en Y, F1Y, sería, por descarte, lo que nos falta, ¿cierto? La magnitud multiplicada, pero ahora por el seno de 37. O sea, 10 newton por seno de 37, que según nuestra tablita, seno de 37 vale 0,6. 0,6 por 10 me queda 6 newton en total. Así que el vector F1 es 8 newton más 6 newton J. ¿Y F2 cómo sería? ¿Cómo me quedaría F2? ¿Cómo hago la descomposición usando trigonometría en ese caso? Porque así como tan evidentemente no se ve un triángulo como tal, ¿cierto? ¿Qué pasa con F2? No hay hitongo, ¿ya? En F2, como va, digamos, en la misma dirección del eje Y, no tiene componente en X, ¿ya? Y todo el largo de ese vector corresponde a la componente en Y. El largo del vector son 16, así que todo ese largo de ese vector corresponde a la componente en Y, en este caso 16J. O simplemente pueden escribir 16J, ¿no? Y. Newton, perdón. Listo, ahora tengo todas las componentes que me faltaban, así que las puedo poner en las ecuaciones que planteé anteriormente, y esas ecuaciones dicen que toda la suma de las componentes en X, o sea, en este caso 8 más 0 más la componente en X del vector F3
tiene que ser igual a 0, y la suma de todas las componentes en i, o sea, 6 más 16 más la componente en i de F3, me tiene que dar 0 también. Si despejo en ambos casos, arriba me da, paso el 8 para el otro lado restando, me queda menos 8. Estos son, ojo, no le puse la unidad, pero son newton. Y la componente en i son 6 más 16, 22, le paso al otro lado restando, me queda menos 22 newton. Así que el vector F3 que me está faltando para que sumado con F1 y F2 me dé 0 son entonces menos, ¿cuánto da? Menos 8. Menos 8 i tongo, menos 22 j tongo newton. ¿Se entiende? ¿Sí? Súper. Ahora, ese vector, si se fijan, tiene componente x negativa e y negativa. ¿Qué quiere decir eso? ¿Ya? La componente x es mucho más chica que la y. O sea, es un vector que más o menos es como así. Así podríamos dibujar más o menos el vector F3. Acá en x tiene magnitud menos 8 y en y tiene menos 22. Esos son los vectores entonces, en los ejes x e y que sumados me dan el vector F3. ¿Dudas? ¿Consultas? ¿Ahora o nunca? Si se dan cuenta, no es complejo, ¿ya? Esto una vez que han ejercitado un poquito, y lo van a seguir haciendo, créanme, ya sea en física o en todos los otros cursos que tengan, no tengan ninguna duda que esto lo van a ocupar bastante y van a practicar mucho, ¿ya? El desarrollo de F2, la siguiente página, ¿no? ¿Listo? ¿Sí? Ya. Lo voy a dejar ahí hasta que me diga para poder avanzar entonces al siguiente ejercicio. Vamos al ejercicio 3 entonces. Ya, ¿puedo avanzar? Sí, ya. Ya. Entonces, vamos al ejercicio 3. Dice, una bola de billar choca contra la banda, que se llama, ¿cierto? Comillas, o sea, el borde elástico de la mesa de billar. Los vectores velocidad de la pelota antes y después de golpear la banda tienen igual magnitud y esa magnitud es igual a v sub 0. Y están indicados en la figura. Entonces, eso es una vista desde arriba de la mesa. ¿Ya? Tenemos entonces acá la banda. Tenemos los vectores que describen la velocidad antes y después de chocar. Acá está el primer vector velocidad y acá está el segundo. Y dice que ambos tienen igual magnitud y vale v sub 0. Ya lo vamos a escribir, pero primero vamos entonces al vector inicial, antes de chocar, le vamos a llamar v sub i, vector, y después de chocar le vamos a llamar v sub f, velocidad final. Y nos están diciendo que entonces la magnitud del vector velocidad inicial es igual a la magnitud de la velocidad final, y ambos son iguales entonces a v sub 0. Esto a veces puede ser un poquito confuso porque estamos acostumbrados a que nos den la magnitud o el largo de la flecha con un número, ¿ya? Entonces cuando nos dicen que igual a una letra o un índice, ahí a veces empiezan las confusiones, pero tienen que imaginarse que es básicamente lo mismo, ¿ya? Y nos dicen entonces que el ángulo que forma este vector con respecto al borde de la mesa es, en este caso, 37.
Y en este caso también. ¿Ya? Esos dos ángulos son igualitos. Entonces, lo primero que nos piden es ¿cuál es la dirección del vector delta V? Para los que asistieron a la primera ayudantía conmigo, ¿se acuerdan a qué se refería cuando decimos delta de una cantidad física? Variación, ¿cierto? De esa cantidad, o sea, es equivalente a decir la resta entre el valor final menos el inicial. ¿Ya? Súper. Entonces, como es una resta de vectores, lo que me va a dar finalmente también es un vector. El vector en este caso delta V o el vector variación de velocidad, que va a ser el vector de la velocidad final menos el vector de la velocidad inicial. ¿Ya? Entonces vamos a restarlos, pero lo primero que vamos a hacer es hacerlo gráficamente, porque solamente me están preguntando la dirección, o sea, más o menos como hacia dónde va. No me están diciendo escríbalo algebraicamente, ni nada de eso. Entonces lo más simple es restarlos geométricamente, y para restar vectores, si se recuerdan de la cápsula, los que la vieron, tenemos que juntar los vectores cola con cola. O sea, así. Y por ahí más o menos. Recuerden que tienen el mismo largo porque tienen la misma magnitud, ¿ya? Y el ángulo que forma acá es 37, eso lo vemos directamente en el dibujo. Y este ángulo de acá también vale 37. Porque si tiro una recta acá paralela, hay un teorema, me parece acá, donde dice que esos ángulos entonces son iguales, si es que esas rectas son paralelas. ¿Ya? Entonces, ¿se recuerdan para restar gráficamente? A esto le llamamos el minuendo y a este le llamamos el sustraendo. Para restar entonces los poníamos cola con cola y la resultante iba a ser, el vector resultante va a ser el vector que va desde el final del sustraendo, en este caso, no lo escribí, este es B sub I y este es B sub F. El vector que va desde el final del sustraendo, o sea, desde el final de V sub I hasta el final de el vector V sub I, ¿cómo dice? No me sale acá en el chat. No me aparece el chat acá en el computador, pero voy a verlo acá en el... Dice, profe, el vector B sub I no debería ser hacia el otro lado, por el menos. Ya, es que hay dos formas de hacerlo. Por eso le estaba diciendo, si vieron la cápsula, la primera forma que ustedes le enseñan es hacerlo de esta manera, ¿ya? Si lo escribimos B sub F, B sub I y definimos, ¿cierto?, el sustraendo como B sub I y el minuendo como B sub F, y los ponemos cola con cola, ¿ya? Hay una regla para hacer la resta que dice que la resultante va a ir desde el final del sustraendo hasta el final del minuendo. O sea, desde el final de B sub I hasta el final de B sub F. Esa es una forma. La otra forma es considerar esto como una suma. Considerar como que es la suma entre B sub F y menos B sub I. Esa es la otra forma de hacerlo. ¿Ya? Y para eso, yo sé que menos B sub I es el vector B sub I, pero invertido, o sea, cambiándole el sentido, y entonces hago la suma. Para hacer la suma tengo que poner entonces el inicio de un vector, el inicio del segundo vector sobre el final del primer vector. Esa es la otra forma de hacerlo, pero ambas son igual de equivalentes, digamos, no hay ningún problema. ¿Ya? Yo lo estoy haciendo de la primera forma.
que dice que si lo junto con cola con cola, entonces voy desde donde termina el sustraendo termina acá, hasta donde termina el minuendo. ¿Ya? Entonces, ese vector rojo sería delta V, vector. Si lo hacen de la otra manera, o sea, como la suma del B sub I dado vuelta, les va a dar exactamente lo mismo. ¿Ya? ¿En qué dirección va ese vector? Esa es la pregunta que nos están haciendo. No nos preguntan cuánto vale, ni el largo, nos preguntan la dirección. ¿Cómo podríamos describir la dirección? Hay varias formas de hacerlo, ¿ya? Si nos guiamos por la nomenclatura que sale en la cápsula, donde escribimos esto como entre paréntesis o en un corchete, ponemos primero la magnitud y después la dirección la podemos escribir como un ángulo con respecto al x positivo. El ángulo de este vector con respecto al x positivo es 90. O sea, una forma de escribir la dirección de esto sería decir, va en la dirección de 90 grados con respecto al eje x positivo. También puedo decir que va en la dirección y positivo o en la dirección del vector unitario j positivo. ¿Ya? También puedo decir que va, si es que yo pongo el norte hacia arriba, el sur hacia abajo, puedo decir que va en la dirección norte también. ¿Ya? Hay varias formas de escribir la dirección, pero no hace falta, digamos, por lo menos en esta parte, que haga el cálculo de los vectores, velocidad, inicial, final, componentes para saber esto. ¿Ya? Solamente haciendo en este caso la resta gráfica, puedo tener una idea de cómo es el resultado de la variación. ¿Consultas? Ya, vamos a la parte B. Ya, entonces, el inciso B dice, escriba los vectores de la velocidad inicial, B sub I, y final, B sub F, de forma algebraica en función de B sub 0. Elija un sistema de coordenadas adecuado. Ya, ahora sí nos están pidiendo explícitamente que escribamos entonces B sub I y B sub F. Y sabemos que cualquier vector lo podemos escribir entonces como una suma de otros vectores que van en las direcciones solo X y solo Y, o sea, vectores que tengan solamente componente X y solamente componente Y. Nuevamente, el problema se reduce entonces a encontrar las famosas componentes en esas direcciones. ¿Ya? O sea, encontrar eso. Y lo que tenemos que hacer es lo mismo que ya hemos hecho anteriormente, es descomponer. Y para eso hay que usar trigonometría. Mati, si podemos revisar la 4C, vamos a tratar. Ya estoy tratando de avanzar lo más rápido en esta parte para que alcancemos a llegar. Ya no puedo llegar y saltarme al 4C porque tenemos que hacer el A y el B primero y algunos compañeros todavía no lo han visto. ¿Ya? Pero estoy planeando extenderme quizá en esta parte unos 10 minutos más, o sea que terminemos las 5:20. Espero que alcancemos a hacer todo. ¿Ya? Porque como esta la voy a grabar, ojalá quede todo resuelto ahora. Listo. Entonces, tenemos los vectores B sub I, así, B sub F, así. Y los ángulos entonces son acá 37, 37. Y tengo que sacar las componentes. Velocidad inicial. ¿Ya? La componente en X. Vamos a poner acá abajito mejor. Acá está la componente en X. Y acá está la componente en Y. Sería B sub IX. B sub IY.
I. Y lo mismo acá. Tengo B sub F I y B sub F X. Listo. Para la velocidad inicial, ¿la componente en X es positiva o negativa? No sé si... Positiva, ¿cierto? Es positiva y la componente ni, ¿cómo es? De vector velocidad inicial, negativa, ¿ya? Entonces acá arribita le vamos a cambiar el signo, negativa. Y en el caso de la velocidad final, ambas componentes son positivas, ¿cierto? En X va hacia la derecha, en Y va hacia arriba, así que positiva, positiva, ningún problema. Ahora sí, ocupando trigonometría, obtenemos entonces que B sub IX debiera ser, como es el cateto adyacente, debería ser el módulo de B sub I, o la magnitud, que sabemos que vale V sub 0, por el coseno de 37. Que sabemos que vale 0,8. O sea, B sub 0 por 0,8. Y la componente en I, entonces, de la velocidad inicial sería la magnitud del vector B sub 0 por seno de 37, porque es el cateto opuesto. Y esto sería B sub 0 por 0,6 o 0,6. B sub 0. ¿Ya? Estas son las componentes X e Y de la velocidad inicial. Y la velocidad final, la componente en X sería, si vemos el dibujito, componente en X, si se fijan, es el cateto adyacente al ángulo de 37, en la velocidad final. Así que esto sería la magnitud del vector, que también es V sub 0, como es adyacente, por el coseno de 37. Y esto es V sub 0 por 0,8 o 0,8 V0. Y lo mismo para I. ¿Ya? Por descarte debería ser, como es el cateto opuesto, la función seno por la magnitud, y esto me queda V sub 0 por 0,6, 0,6 V0. ¿Ya? Entonces tengo que el vector velocidad inicial es 0,8 V sub 0 I menos 0,6 V sub 0 I. Y la velocidad final entonces sería 0,8 V sub 0 I más 0,6 V sub 0 J. Ah, me equivoqué arriba, esto era J. ¿Ya? La única diferencia entre ambos vectores de velocidad es que uno tiene componente en I hacia abajo. Y tiene sentido porque ese vector va como hacia la derecha, hacia abajo. ¿Ya? Ahí está lo que nos estaban pidiendo. En la parte C nos dicen entonces calcular la diferencia. Ya lo que antes hicimos geométricamente, ahora hay que hacerla algebraicamente. O sea, B sub F menos B sub I. La resta de dos vectores. Y esto es igual que la suma, ¿cierto? Tomamos las componentes y en este caso todas las X, restamos la componente en X final menos la componente en X inicial, o sea, 0,8 V0 menos 0,8 V0 y tongo, y restamos las componentes en I, que son 0,6 V sub 0 menos 0,6 V sub 0. Y esto es J tongo. 0,8 menos 0,8 me da 0, 0 y tongo. Y 0,6 menos 0,6 es 0,6 más 0,6, 1,2 V sub 0 J tongo. Y esa sería entonces la resta, ¿ya? Lo cual es consistente con la resta geométrica que hicimos. Si se dan cuenta, el vector resultante cuando lo hicimos geométricamente era un vector que iba solamente hacia arriba, o sea, tenía solamente componente en Y, ¿ya? No en X, que es lo mismo que obtuvimos ahora. La componente en X ahora vale 0 y en Y vale positivo 1,2 V sub 0, o sea, es un vector que va solo en Y y va hacia arriba. ¿Sí? ¿Dudas? ¿No? Para pasar a la siguiente
al siguiente problema. ¿Ninguna duda? ¿Ninguna duda? Ya. Vamos. Vamos bien. Qué bueno. Esto es un poquito denso. ¿Ya? Vamos al 4 entonces. Dice, una persona camina 40 metros hacia el este. ¿Ya? Ojo, miren el dibujito que está abajo. ¿Ya? Norte hacia arriba, sur hacia abajo, este a la derecha, oeste a la izquierda. Entonces dice, camina 40 metros hacia el este, o sea, acá, 40 metros. A continuación, se mueve sobre un cuarto de circunferencia de 20 metros de radio, o sea, acá está el cuarto de circunferencia. Esto es como si tuviéramos una circunferencia imaginaria acá, donde el radio acá vale 20. Y dice que queda mirando hacia el sur, una vez que recorre el cuarto de circunferencia, queda mirando hacia abajo, y en esa dirección camina otros 60 metros. O sea, camina hacia abajo allá 60 metros. Y se detiene. La parte A dice entonces, ¿cuál es la distancia recorrida? La distancia recorrida es lo que caminó, ¿ya? O sea, son los 40 metros que caminó, el cuarto de circunferencia que caminó, que no lo sabemos, lo vamos a calcular, y los otros 60 metros que caminó, ¿ya? O sea, la distancia recorrida, que la vamos a llamar de punto R, de distancia recorrida, va a ser los 40 metros más el cuarto de circunferencia más 60 metros. ¿Cómo saco la distancia del cuarto de circunferencia? Si recorre una circunferencia completa, ¿a cuánto equivale esa distancia? Equivale a la distancia del perímetro de una circunferencia. Ya el perímetro completo de una circunferencia vale 2pi por el radio. Si recorrió solo un cuarto, significa que hay que partir ese perímetro por 4. ¿Ya? Y en este caso, el radio vale 20 metros, entonces estos 2 por pi por 20 partieron 4. 2 por 20, 40, partieron 4, 10. Son 10 pi. 10 pi metros y vamos a aproximar pi a 3,14. Si consideramos pi como 3,14 y lo multiplicamos por 10 nos da 31,4 metros. Es ese cuarto de circunferencia que recorrió. Y es lo que nos falta entonces para calcular acá. Son 40 metros más 31,4 metros más 60 metros. Eso me da, 40 más 60 me da 100. Así que 100 más 131,4 son 131,4 metros. Esa es la distancia que recorrió. ¿Ya? Vamos a la parte B. Esta parte no creo que tenga muchas dudas, ¿cierto? No tiene mucho que ver con vectores, así que yo creo que se hace más simple. La parte B dice, ¿cuál es el vector desplazamiento y qué magnitud tiene? Ya, el vector desplazamiento, vamos a definir lo que es un vector desplazamiento. Un vector desplazamiento es un vector que va desde el punto inicial, de donde parte la persona, hasta el punto final. O sea, la persona partió acá y terminó acá. Ese es el vector desplazamiento. Y ese vector lo vamos a anotar con una D mayúscula con flechita, ¿ya? Ese vector desplazamiento tiene poco que ver con la trayectoria que sigue la persona. O sea, la persona caminó hacia el este, dio el cuarto de vuelta y caminó hacia el sur. Al vector desplazamiento todo eso le da lo mismo. Lo único que le importa es dónde partió y dónde terminó. Ese es el vector desplazamiento, ¿ya? Siempre desde donde partió la cola del vector y termina donde terminó la persona en este caso. Entonces, tenemos que escribir este vector desplazamiento, escribirlo en términos de las componentes entonces IJ, o sea, I y J, y tenemos que calcular la magnitud. ¿Ya? Entonces, al igual que lo hemos hecho en todos los casos anteriores, siempre un vector que va en una dirección cualquiera la podemos escribir como la suma de dos vectores. Un vector que va solo en X, que le vamos a llamar dx,
y un vector que va en la dirección solo y, en este caso sería el vector DI. Y se supone que la suma de dx más dy me tiene que dar el vector desplazamiento, se supone, ¿ya? Entonces, tengo que d es igual a dx vector más dy vector, pero yo sé que dx tiene solo componente en x, entonces va a ser el largo de ese vector, el módulo, o la magnitud, ¿cierto? Que es d sub x, y tongo, más d sub y j. Entonces, necesito que me digan rápido, cuáles son entonces las magnitudes de dx y dy. ¿Cómo las puedo saber? ¿Cuánto vale el largo de eso? Tenemos algunos truquillos. Ya, ¿cierto? De x, yo conozco cuánto vale una parte del tramo. Yo sé que de aquí hasta antes que empiece un cuarto de circunferencia, yo sé que ahí hay 40 metros. Lo que me falta sería como el otro trayecto, pero más o menos, si yo sé que esto es un cuarto de circunferencia, acá abajo tengo un radio de 20 metros. Como esto de acá es un cuadrado, esos mismos 20 metros están acá arriba. ¿Ya? Entonces, esa componente, la de x, o el largo de ese vector, vale 40 más 20, o sea, vale 60 metros. Y lo mismo con y, ¿ya? Yo conozco esta parte del tramo del vector que vale 60 metros, me falta la parte de arriba, pero ese lado, ¿cierto? Es el lado de un triángulo que vale, o sea, de un cuadrado que tiene arista 20 metros, lado 20 metros, entonces ese lado también vale 20, y 20 más 60 valen 80. Y j metros. Así que ahí está el vector de desplazamiento. Es un vector, ¿cierto?, con componente en y 60 metros y componente j 80 metros. ¿Ya? ¿Y cómo saco la magnitud de un vector cuando lo tengo escrito así en forma algebraica? Hay una formulita que salía en la... Ya, una forma, sí, es Pitágoras, ¿cierto? Que básicamente sería calcular como la hipotenusa. Sería la raíz de la suma de los catetos al cuadrado. ¿Ya? Los catetos son de x y de y. O sea, la raíz de 60 metros al cuadrado más, más 80 metros al cuadrado. Esto me da 3.600 metros cuadrados y al otro lado me da 6.400 metros cuadrados. Esa suma, se dan cuenta, como por arte de magia, da justo 100.000 metros cuadrados, y eso tiene raíz exacta, ¿cierto? La raíz de eso vale 100, y también se lo saca raíz a metros cuadrados, entonces me quedan metros, son 100 metros. Esa es la magnitud entonces del vector de desplazamiento. ¿Qué quiere decir eso? Es el largo del vector de desplazamiento, o sea, que lo que estamos diciendo es que la forma siempre más rápida de llegar a un punto a otro está dada por el vector de desplazamiento, que consiste en caminar en línea recta desde un punto hacia otro, ¿ya? Porque ya vimos en el inciso A que la distancia recorrida era, ¿cuánto? 130 y algo. O sea, el hecho de haber hecho esa trayectoria en vez de haber seguido el vector de desplazamiento hace que haya caminado 30 metros más. ¿Ya? Vamos al C, para que alcancemos a terminar toda la guía. Dice, si supones el este como la dirección positiva de x y el norte como la dirección positiva de y, escribe los vectores de desplazamientos asociados a cada uno de los tres movimientos descritos. ¿Ya? Vamos a pasar a la siguiente página porque ahora no hay más páginas. Vamos a necesitar espacio. Ya, tenemos, lo voy a escribir con distintos, dibujar con distintos colores. Ese es el desplazamiento 1,
desplazamiento 2 y desplazamiento 3. O sea, trayectoria 3, en realidad, no son los desplazamientos todos. La primera trayectoria, ¿ya? Le vamos a poner T1. La primera trayectoria, ¿de dónde parte y dónde termina? Bueno, parte acá y termina acá. El vector desplazamiento de esa trayectoria es esa. O sea, podríamos decir que el vector desplazamiento asociado a esa trayectoria coincide con la trayectoria, ¿cierto? Porque va en línea recta y el punto final inicial hacen que el desplazamiento, ¿cierto? El vector coincida con la trayectoria, ningún problema, ¿ya? Y a ese le vamos a llamar T1 vector. ¿Cómo puedo escribir ese vector? En términos de sus componentes, ¿cierto? Sería T1x y tongo más T1 y j tongo. ¿Cuánto vale la componente en x? ¿Cuánto vale el largo del vector T1? Parece que ahí respondieron. Vale 40. ¿Ya? El largo de ese vector vale lo mismo que la persona caminó en esa trayectoria, porque coincide. Vale 40 metros. Eso vale la componente en x. Sería 40 y metros. ¿Cuánto vale la componente en y? 0. ¿Ya? No hay componente en y. O sea, el vector T1, ese vector de desplazamiento asociado a esa trayectoria son 40 y tongo metros. Eso sería todo. ¿Ya? ¿Qué pasa con la trayectoria cuarto de circunferencia? ¿Dónde parte y dónde termina? Recuerden que el vector de desplazamiento solo le importa dónde parte y dónde termina. Bueno, parte acá y termina acá abajito. Ese es el vector de desplazamiento asociado a, lo vamos a llamar T2, a la trayectoria 2. Ese es el vector de desplazamiento entonces asociado a la trayectoria T2. ¿Cómo puedo describir ese vector en términos de componentes? T2 sería T2x y tongo más T2 y j tongo. Recuerden que siempre que tengo un vector lo puedo escribir en términos de un vector que va solo en x en este caso y otro vector que va solo en y. Y vimos que como esto era un cuadrado de 20 metros, este lado vale 20, ¿cierto? Este lado también vale 20. Así que esos vectores que componen al vector de desplazamiento T2 son vectores que tienen largo 20. En el caso de la componente en x va hacia la derecha, positivo, o sea, serían 20 y tongo metros. Y la componente en y también son 20 metros, el vector también tiene largo 20, pero va hacia abajo, o sea, serían menos 20 j tongo metros. Así que ese sería el vector entonces T2. Es el vector de desplazamiento asociado a la trayectoria 2. Y la trayectoria 3 sería muy parecido a lo que pasó con T1, pero ahora vamos solamente en el eje Y y hacia abajo. Esa es la trayectoria 3. Y el vector de desplazamiento la vamos a llamar T3. Lo mismo que hicimos inicialmente. ¿Cuánto vale la componente en X de ese vector? Cero, ¿cierto? Y la componente en Y vale, el largo de ese vector vale lo mismo que la distancia que recorrió ahí, que son 60, pero va hacia abajo. Entonces le vamos a poner menos 60 j tongo metros. Así que el vector de desplazamiento asociado a la trayectoria 3 son menos 60 j tongo metros. Y ahí están los tres vectores de desplazamiento asociados a las tres trayectorias. Siempre que les hablen de vector de desplazamiento, siempre piensen en dónde parte y dónde termina la trayectoria. Da lo mismo si se da un montón de vueltas, no importa, ¿ya? Solo fíjense final, inicial y listo. ¿Ya?
Ya chicos, espero que les haya servido. Los dejo. Como siempre, pedirles que traten de ejercitar. Y nos vemos la próxima semana ya para entrar a finalizar todo esto. ¿Ya? La ayuntía ya está subida, la resolución. Y voy a tratar de subir este video porque grabé esta sesión. ¿Ya? Eso, que les vaya súper bien, que tengan una bonita semana. Mañana sí hay, mañana he pasado, ¿ya? Pero mañana me parece que empiezan con la unidad 5. Esto sería lo último de la unidad 4. ¿Ya? Chao chicos. Chao, de nada, que estén súper.